darles la bienvenida a todas y a todos a esta cuarta clase, este cuarto encuentro del curso Malvinas. Como recién comentaba Daniel, ¿no? Empezamos este recorrido con la presentación, ¿no?, de este programa integral sobre Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, y estos tres ejes fundamentales para pensar lo que tiene que ver con la geopolítica, la soberanía y cuestiones de desarrollo. Así que, bueno, esta cuarta clase tendremos el gusto de iniciar con Telma, que Daniel a continuación la va a presentar, y en todo caso, tras la intervención de Telma, habilitamos un espacio de diálogo con todas y todos, así que los invitamos como ya cada clase, y ya estarán también acostumbrándose, y estaremos también acostumbrándonos a la dinámica. Pueden ir escribiendo las preguntas en el chat para partir de ahí habilitar un diálogo que realizaremos con Telma. Así que Daniel, te escuchamos, y bueno, bienvenida Telma también, y muchas gracias por participar también y por contar con tu participación aquí en el curso. Formalmente, buenas noches a todos y todas. La verdad que muy contentos, decíamos recién, con cómo va avanzando el curso, este seminario, estas conferencias, estas charlas, no sé cómo llamarlas, pero bueno, que tienen varias características positivas, entre otras es que estemos juntos. La verdad es que la pandemia y la cuarentena nos ha alejado físicamente, pero bueno, esta perspectiva de encontrarnos virtualmente es una forma de acercarnos y saber que estamos todos siempre preocupados por lo mismo, trabajando por lo mismo, cuidándonos en lo que respecta a la salud, pero al mismo tiempo, desde cada lugar, cada uno de nosotros, pensando, luchando y siempre trabajando para la transformación y la mejora de las condiciones de nuestro país y la posibilidad de construir progresivamente mejores condiciones de vida y mayor igualdad para nuestra gente. Yo voy a ser muy breve. Dijimos que lo que tenía este curso, estando nosotros en él, es que va habiendo novedades a medida de que vamos realizando el curso. Así que hoy lo que les quería comentar, una muy buena noticia, es que hoy terminó la reunión. Telma debe haberla seguido muy de cerca. Hoy terminó la reunión del Mercosur, en donde la verdad que hubo una serie de coincidencias muy importantes de Estado, independientemente de los gobiernos de turno, pero lo más importante respecto del curso, ya está subida a la página del curso, así que los invito a mirar las conclusiones de la reunión, donde, muy importante para nosotros, de una trascendencia enorme, los países integrantes del Mercosur, pero también Colombia, Chile y Bolivia, como países adscritos al Mercosur, han hecho una declaración muy importante por Malvinas. La verdad es que siempre uno discute si el cambio de gobierno en América Latina modifica las posiciones. Hablábamos en la clase primera, bueno, que hay énfasis distintos, hay fuerzas distintas, hay quizás prioridades distintas, pero lo que es importante es que hoy los países del Mercosur, insisto más, Bolivia, Colombia y Chile, han hecho una declaración muy importante dentro de la Declaración General del Mercosur. Hay dos puntos dedicados a Malvinas, uno apoyando el reclamo en la disputa por la soberanía con el Reino Unido, retomando la declaración de Potrero de Funes, y la segunda, que para nosotros es muy trascendental, es el planteo de Reino Unido de criticar y condenar las acciones unilaterales del Reino Unido. Dijimos que la resolución 3149 de Naciones Unidas dice que no puede haber acciones unilaterales en la zona en disputa sin el acuerdo de la otra parte. Bueno, entre ellas está la base militar enorme que el Reino Unido ha colocado en Malvinas, pero también la depredación de los recursos naturales en Malvinas y en la zona aledaña. Así que, insisto, hoy es un día muy importante porque el Mercosur ha dado ese paso una vez más, y nosotros lo reivindicamos y agradecemos mucho. Agradecemos mucho a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, insisto, a Colombia, Chile y Bolivia también, haber tenido esta actitud de colocarlo en la declaración final. La declaración, insisto, está para que ustedes la puedan bajar, apenas hoy se dio a conocer, nosotros la subimos.
Lo segundo que quería decir antes de presentar a Telma es que también subimos, y hago una recomendación y me gustaría después tener el momento para charlarlo, subimos, no sé si Telma vos la viste, una película que es sobre el archipiélago de Chagos. Creo que se llama El robo de una nación. Que no es nueva, es un documental. Sí, documental. Sí, lo vi, es excelente. Hubo un compañero que realmente de motu propio y con ganas militantes le puso subtítulos en español como para que esté disponible para todos y para todas. Así que ya está también en la página. Lo recomiendo porque uno ahí justamente ve todo lo contrario de lo que dicen los británicos respecto de Malvinas. De respetar la autodeterminación, ahí está cómo se echó un pueblo, se lo echó como yo contaba y también lo hizo Facundo en la reunión anterior, en detalle cómo fue que se expulsó ese pueblo, pero incluso ahí cuentan cómo le mataron las mascotas, ¿no? Eso es algo que yo había dicho que el primer ministro se había autocriticado, yo no había visto todavía el documental, lo vi ahora, me impactó muchísimo, porque muestra lo que es el colonialismo, mucho de lo que vas a hablar hoy, Telma, seguramente está en ese documental. Bueno, y no le saco más tiempo a Telma, es un gusto enorme, no hace falta una presentación formal, porque todos la queremos y la queremos porque la conocemos, todos la hemos visto en televisión pública, la hemos escuchado en radio en múltiples oportunidades. Yo tengo toda la bibliografía con la que Telma nos ayuda a comprender el mundo, pero particularmente a mí lo que más me gustó y me parece que digamos, todas son importantes, pero a mí me abrieron los ojos mucho el cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica, un libro del 2012, me parece que es iluminador, si los que puedan acceder se los recomiendo mucho, y por supuesto, el último de todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Fría también. Vale muchísimo la pena. La verdad que te agradecemos mucho, Telma, participar del curso, es un lujo, es un orgullo, y estamos, bueno, dispuestos a escucharte. Un beso, un abrazo enorme. Bueno, tenemos el momento del debate y de la charla sobre el final. Todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Para mí también es siempre un honor estar en el Instituto Patria, en forma virtual o en forma real. Ya hay otro curso con Claudia hace unos meses y ahora y siempre, la verdad que es algo muy gratificante por muchas razones, una de las cuales comentaba al principio, ¿no? Este público tan interesado, que tanto quiere a la Argentina y que se preocupa tanto por lo que nos está pasando. Bueno, hoy, como me pediste, Daniel, un poco la idea es hablar de Malvinas desde una perspectiva más geoestratégica. Y yo quería empezar recordándoles un poco lo que yo insisto en el libro que vos nos señalabas, el de las bases militares, territorios vigilados, que hay una visión o una idea falsa de que Estados Unidos o las grandes potencias del mundo no tienen ningún interés en nosotros, que nuestra región, América Latina, es una zona irrelevante del mundo. Y en realidad esto no solo es falso, sino que yo creo que apunta a lo que se puede llamar la estrategia del tero, ¿no? O sea, hacer el ruido en un lugar, pero poner los huevos en otro. O sea, decir que la región no importa, pero en realidad se trata de todo lo contrario. Esta región del mundo es fundamental, y esto es el eje que tenemos que entender, esta región del mundo es fundamental, sobre todo para Estados Unidos, para sostener su hegemonía. No voy a hacerlo muy hacia atrás, pero en el eje de la estrategia norteamericana, trazada por un teórico y un estratega marino, un hombre que era marino, que se llama Alfred Mahan, en el siglo XVIII y XIX, en el pasaje de siglos, él ve a todo el continente americano como una gran isla. Es un gran estudioso de por qué el Reino Unido llegó a ser tan poderoso. Y él dice, fue muy poderosa porque dominó los mares. Entonces él ve a toda América Latina como una gran isla
Y en ese sentido dice, bueno, América, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico protegen a Estados Unidos. Nosotros lo que tenemos que tener asegurado es del río Bravo para el sur, tener absoluto control. Si nosotros tenemos absoluto control del río Bravo para el sur, de México para abajo, entonces vamos a tener que hacer expandir al globo. Y esta lógica es todavía la que sigue primando en Estados Unidos, a tal punto, más allá de la doctrina Monroe, que todos conocemos de 1823, donde piensa todo el continente americano para Estados Unidos, sino, fíjense ustedes que en el Departamento de Estado, o sea, en la Cancillería de Estados Unidos, no existe un departamento vinculado con América Latina, sino que América Latina está en el Departamento de Política Interior, no en Cancillería, sino en Política Interior, o sea, como si fuera parte de la misma nación. Entonces, primera noción imprescindible es darse cuenta y saber que para Estados Unidos, para sostener su hegemonía, es vital este continente. Es vital tener control absoluto y sumisión de sumiso de nuestro territorio. En ese punto, Malvinas juega un papel fundamental. Fue, y esto lo vamos a ver hoy, sigue siendo y va a ser fundamental Malvinas. Y esto lo quiero mostrar por qué. Primero voy a ir a un PowerPoint, me van a esperar un poquitito que yo lo voy a poner, el PowerPoint. Me voy a ir, primero vamos a hacer un viaje en el tiempo, pero primero vamos a ir un viaje muy corto, esto es del 2014. En ese año, Edward Snowden, que ustedes se acordarán, era el espía de la NSA, de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, él decide, de alguna manera, porque su ética lo dicta, relevar un montón de información vinculada con lo que esa agencia estaba espiando. Y lo que Edward Snowden revela, y tuvo una repercusión, en mi opinión, muy por debajo de lo importante que era lo que estaba diciendo, reveló algo que compromete a los grandes poderes globales. Desnuda la forma de operar de estos grandes poderes globales, que nosotros a veces llamamos el poder real, y en Estados Unidos lo nombran como el deep state, ¿no? El estado profundo. Lo que dice es, Edward Snowden revela la operación Quito, que tiene que ver con Malvinas. ¿Cuál es este origen? Bueno, el origen es, lo que él muestra es que, ustedes ven ahí estas siglas, JTRIG, de Joint Threat Research Intelligence Groups, que es el grupo de conjuntos de inteligencia e investigación sobre amenazas comunes, es un departamento que depende del GCHQ, es decir, es una agencia de inteligencia inglesa, una de las 3 más poderosas servicios de inteligencia del Reino Unido, Government Communication Headquarters, o sea, el cuartel general de comunicación del gobierno, que tiene este departamento, el JTRIG. Este departamento, JTRIG, tiene las siguientes misiones. Yo lo puse como título, las 3D. Porque estas 3D son destruir, desacreditar y desinformar al adversario. Y acá aparece el tema Malvinas. En estos documentos que revela Snowden hay varios objetivos. Irán es uno, Afganistán, que en aquel momento estaba la guerra de Afganistán muy fuerte, y Malvinas. La idea es destruir, degradar, desacreditar y desinformar al adversario. Tiene un staff de 120 personas, muy formados de sus agentes, formados en procesos psicosociales donde se empapan de la cultura
ejemplo, en este caso de la cultura argentina, para poder infiltrarse y manipular. Es decir, también cómo dar información falsa sobre Malvinas, eso ya lo vamos a ir viendo. Y en líneas generales, según el manual interno de este departamento, el objetivo justamente es manipular a personas, grupos u organizaciones a través de operaciones en Internet. O sea, son ofensivas, lo que se llaman ciberofensivas, ¿no? Ofensivas a través de Internet. Ahora, ustedes, no les debe resultar tan extraño esto, porque desde 2014 hasta ahora, el 2020, estamos escuchando tantas cosas vinculadas con las fake news. Ustedes ya saben que se pueden subir a las redes fotos que son, supongamos, de Filipinas y dice que pasó en Chile. Es decir, hoy día ya muchos tenemos conciencia de lo que se hace a través de las redes sociales, pero en aquel momento, en el 2014, cuando Snowden empieza a decirlo, realmente era algo impactante. Y lo que revela Snowden del JTRIG, justamente son muchos de estos métodos, que son tremendos, ya digo, para hoy ya resultan un poquito conocidos, pero en aquel momento no, y siguen usándolos. Estas técnicas son, bueno, por un lado, subir videos con mensajes persuasivos, inventar personajes en Facebook, abrir cuentas de Facebook, de Twitter, de personas inexistentes, lo que hoy llamamos los trolls, y a partir de ahí operar como si fueran personas verdaderas, subir fotos o enviar mails con información falsa, algo que también sabemos, inventar páginas de Internet con fuentes falsas. Esto también para nosotros los periodistas a veces es bastante complejo porque arman agencias de noticias que son falsas, que son inexistentes, o diarios digitales que son inexistentes, y hablan de fuentes, hacen como si fueran entrevistas a personas reales, que son en realidad actores que dicen lo que ellos quieren que digan, y de esa manera hacen circular una información a nivel global que hasta que nos damos cuenta que esa información es falsa, esa información ya penetró en muchas sociedades y en muchas personas. Entonces, subir videos falsos, inventar personajes, videos y fotos falsas, como les comentaba, mails con información falsa también, y armar foros y conferencias inexistentes de la misma manera, y lo que se llama dirty tricks, o sea, ya serían como trucos sucios. Por ejemplo, poner trampas sexuales, hacer citas o subir videos en que parece que una persona es y no es, vinculados con alguna actividad sexual, enviar a vecinos, amigos o familiares o amigos información degradada de la persona, falsa, bueno, los virus que ustedes ya saben, virus que pueden cambiar fotos, cambiar textos, de la misma manera se puede invadir las computadoras por algo que se llama el puerto trasero, para sacar información de esas computadoras o para poner información. Esos trucos empezaron a aparecer en 2014 vinculados con esta operación Quito, que estaba específicamente dedicada a Malvinas. Los documentos que hizo conocer Snowden van del 2008 al 2011 de este departamento de inteligencia. Bueno, el objetivo de la Operación Quito era obviamente espiar a los líderes militares argentinos, funcionarios argentinos, intervenir sus comunicaciones, lo mismo que les dije recién, implantar propaganda encubierta. Esto era no solo, como les decía antes, para el público argentino, sino también muchas veces para el público extranjero, porque estas operaciones, lo que tiene de interesante, dar información falsa que es necesario. Voy a poner un ejemplo. Ustedes recordarán que en marzo del 2013,
el 10 y el 11 de marzo del 2013 hubo un referéndum en las Islas Malvinas, que era un referéndum ilegal. Se hizo un plebiscito para ver si los mismos kelpers, las mismas personas, los mismos isleños, votaban o no a favor de la soberanía de las Islas Malvinas. Esto fue decidido por el gobierno local dependiente del Reino Unido. Ese plebiscito es ilegal, porque, como acaba de decir Daniel Filmus, no se pueden tomar ninguna acción unilateral, ya que es un territorio en disputa, o sea, Naciones Unidas no permite esto. Ahora bien, ¿qué sucedió? De la forma en que se operó esa información en el globo, en el mundo, no acá en Argentina o en la región que estamos muy alertas sobre Islas Malvinas, sino en el mundo, en Asia, en África, donde no saben exactamente qué es lo que pasa, qué es lo que deja de pasar. Bueno, lo que implantaron fue que este referéndum era legal, que los isleños habían decidido la soberanía de las Islas Malvinas, que tenían autodeterminación, y que nosotros, los argentinos, si nos oponíamos, éramos poco menos que dictadores y totalitarios y tiranos. Entonces, de esta forma es como se opera en este tipo de operaciones secretas y encubiertas. Se complementan también con las operaciones tradicionales, ¿no? Con las pinchaduras de teléfono, con las amenazas a través de teléfono, con el seguimiento. De esto estamos viendo bastante en estos días en la Argentina. Y en esta operación Quito figuraban los documentos, después les voy a dar el link para que ustedes puedan entrar a ver los documentos que el mismo Snowden subió a internet. Es muy interesante, para los que saben inglés pueden mirar bien esto. Los objetivos eran, bueno, por supuesto, por un lado, intentar que Argentina nunca pueda recuperar la soberanía de las islas, ya sea por vía diplomática o por vía militar, influenciar en la opinión pública con el fin de disminuir o desacreditar al adversario, y también estar informados sobre las acciones del adversario, estar informados sobre lo que la Argentina hacía. Y yo acá puse en un costadito a Obama, porque si bien la presidencia de Barack Obama aparentó cierta indiferencia con el tema, como onda, yo no me meto entre el Reino Unido y la Argentina, que se arreglen en Naciones Unidas y entre ellos, en realidad estamos viendo que si el agente Edward Snowden fue el que reveló todo esto, es porque una agencia norteamericana estaba colaborando con esta agencia de inteligencia británica. Y acá puse algunos textuales. Este PowerPoint después va a quedar para el Instituto Patria, así que van a poder después chequearlo con tranquilidad. Ahí estamos viendo los principales textuales, que yo saqué algunos nomás, de esta operación secreta, Operación Quito. Argentina es el principal interés en la región. Fíjense ustedes, siempre nos hacen creer que nosotros no tenemos ninguna importancia, que no tenemos relevancia del interés de Estados Unidos y del Reino Unido. Otro textual, esta operación es de larga duración y alcance, y con efectos pioneros, es decir, que va a mantenerse más allá de los gobiernos que vayan y vengan en nuestra región y en nuestro país. Otro textual, crece la preocupación por las actitudes sudamericanas. Pensemos que acá estábamos hablando de la época donde existía UNASUR, donde había muchísima unidad en la región, donde existía dentro de UNASUR el Consejo de Seguridad y Defensa, bueno, donde los países, como decía hoy Daniel Filmus, reivindicaban el derecho de las Islas Malvinas y de Argentina, e incluso tenían la percepción y la creencia y la convicción de que las Islas Malvinas son de una importancia regional, porque lo que suceda ahí va a depender de la tranquilidad y la protección de todo el continente. Desde las Islas Malvinas se vigila todo América del Sur, no solamente la Argentina. Las bases que tiene hoy el Reino Unido pueden llegar los aviones hasta Ecuador, hasta Venezuela, incluso los misiles que están en la base militar de las Islas Malvinas pueden llegar hasta el norte de Brasil.
Entonces, obviamente, lo que pasa en Malvinas importa en mucho a la región. Y en aquel momento había una comunidad de ideas y de decisiones que preocupaba muchísimo al Reino Unido. Y se crece la preocupación por las actitudes sudamericanas sobre Malvinas, porque están cambiando y ubicándose detrás de la iniciativa argentina. En especial nos preocupa Brasil. Por otro lado, había detalles de negociaciones del Reino Unido con Chile, para convencer a Chile de que dejara de apoyar a Argentina, y subrayaba que el espionaje, en este caso el espionaje que estaba haciendo de la Operación Quito, no pasaba porque había temor a células terroristas, como también nos hacen creer a veces, o porque podía haber un atentado en relación a la AMIA, sino que era por la preocupación de qué podía pasar con las Islas Malvinas. Y esto es interesante, porque muchas veces nos disfrazan los objetivos, dicen que es por temor al narcotráfico, que es porque puede haber algún atentado terrorista, y en realidad lo que está detrás es otro objetivo geoestratégico, ¿no? Esto me parece que es bastante importante. Acá, esta lámina, aparece el link de Intercept, en donde se puede entrar para ver todo lo que, como ustedes ven, dice Argentina Falklands GCHQ, todos los documentos que puso Edward Snowden para que los veamos. Es una foto donde se la ve la foto de Cristina tachada, la de Margaret Thatcher sonriente, y diciendo esto, ¿no? El Reino Unido tiene un equipo de espionaje para, digamos, influir, para manipular la opinión pública de los latinoamericanos en relación a las Islas Malvinas. Y ahora sí nos vamos para atrás, porque así como con la Operación Quito yo quería probar la importancia que las Islas Malvinas tienen desde el 2014 hasta ahora para el Reino Unido y para Estados Unidos, quiero significar que esta importancia fue siempre existió esa necesidad de ocupar las islas desde el mismo momento en que las encontraron. Y después voy a explicar por qué. ¿Por qué ese lugar que tienen en el mundo es tan importante? Bueno, marco acá el Tratado de Tordesillas, porque después de que Colón llegó a América en 1492, ustedes recordarán que con el Tratado de Tordesillas se dividió la parte que iba a pertenecer al Reino de España de la que pertenecía al Reino de Portugal. Y la línea de Tordesillas indicó que tanto la Argentina como Malvinas iban a pertenecer al Reino de España. De hecho, las Malvinas se descubrieron cuando Magallanes encontró el famoso estrecho, o sea, el pasaje bioceánico, en 1520. Y esto del pasaje bioceánico es fundamental, porque ese es uno de los puntos por los cuales las Islas Malvinas han sido siempre muy estratégicas. Piensen ustedes, antes de que fuera construido el Canal de Panamá en el 1900, en 1903 y 1914 se inauguró, todo el comercio, todo el oro, todas las riquezas que tenía, tabaco, cacao, todas las riquezas que extraían de la riquísima América Latina y para llevarla a Europa, tenía que pasar por el estrecho. Y el estrecho de Magallanes era un estrecho, digamos, bastante complicado a nivel de clima, con muchos vientos, bueno, no tan calmo, pero era fundamental para el acceso, para llevar todas las riquezas que se sacaban del Alto Perú, etcétera, de Brasil, sobre todo las del Océano Pacífico, ¿no? Alto Perú, para llevarlas a Europa. En el siglo XVI, entonces, tenemos que ya empiezan de movida a registrarse los ataques contra España para arrebatarle las islas. Hay infinita cantidad de documentos. Por ejemplo, en el siglo XVII hay un tratado americano entre España e Inglaterra donde el Reino Unido
dice que no, que las islas pertenecen a España. Y vamos a ver esto en montones de documentos, porque en realidad Inglaterra está permanentemente queriendo robar esas islas, que son españolas, y todo el tiempo España le hace firmar documentos donde promete que no va a ocuparlas. Bueno, vemos cómo terminó la historia, ¿no? En 1713, por ejemplo, que es un año importante, el Tratado de Utrecht también fue firmado por el Reino Unido, dice que las posesiones españolas en América son intachables y son de España. Eso en 1713. En 1749, faltaban pocos años 40 años para la Revolución Francesa, otra vez, España le pide, hace una protesta formal porque el Reino Unido trata de establecerse en Malvinas. Y eran muchas expediciones clandestinas. Hoy lo podríamos llamar paramilitares, o podríamos llamar ejércitos, sí, ejércitos paramilitares, ¿no? Como los que tiene Colombia. En aquel momento eran los corsarios, los piratas, que eran ejércitos irregulares que hacen cualquier cosa, que están fuera de la ley, pero que en realidad actúan en paralelo con los ejércitos regulares. O sea, Inglaterra tenía un ejército regular y también un ejército irregular, que eran los corsarios. Estos eran a veces la avanzada para ocupar clandestinamente o ilegalmente territorio. Bueno, lo mismo 1790, un acuerdo en el Escorial, otra vez el Reino Unido promete que no se va a establecer ni en las costas de América Latina ni en las islas, hasta que en 1810 nosotros nos independizamos y efectivamente por la ley heredamos las Islas Malvinas por ser parte del territorio nacional. Ahí se produce inmediatamente la ocupación de Malvinas en 1833, pero yo quiero hacer un pequeño recordatorio. En 1831, o sea, 2 años antes de la ocupación, Estados Unidos arrasó Puerto Soledad. O sea, vemos la connivencia anglo-norteamericana. Estados Unidos arrasa la isla, arrasa el Puerto Soledad y 2 años después el Reino Unido toma las islas. Siempre actúan ya desde entonces en connivencia, en alianza y rivalidad cuando pueden. Y también quería marcar que en 1832, un año antes de la ocupación, Manuel Moreno, el hermano de Mariano, que era representante argentino en Londres, advirtió, hay una carta de Manuel Moreno donde dice que Londres está planificando una invasión a las islas porque quiere, y esto es textual, una cadena de puntos marítimos alrededor del mundo. Y sobre esto yo voy a volver más tarde, sobre esta cadena de puntos marítimos alrededor del mundo, porque en 1713, que les nombré antes, el Tratado de Utrecht, el Reino Unido se queda con Gibraltar, y a partir de ahí, desde Gibraltar a distintas islas, Ascensión, Tristán da Cunha, Santa Elena, que son todas islas que están en el océano Atlántico, del Atlántico Norte al Atlántico Sur, hasta Malvinas, efectivamente arma un collar de islas y de bases militares que le permite control sobre el Atlántico Norte, sobre el Atlántico Sur, control de comercio, control de soberanía, etc. Uriel, ¿se está escuchando bien todo lo que digo? Sí, Telma, se escucha muy bien. Bárbaro, porque como no los veo, digo, capaz que estoy hablando sola. Bueno, entonces sigamos. 1833, invasión. En el siglo XIX, con la Revolución Industrial, hay una necesidad de expansión del Reino Unido para justamente no solo expandir sus mercados, sino también controlar las vías comerciales. Esto es parte también de la estrategia que yo les comentaba antes, que rige la lógica norteamericana, que es tradición del marino Alfred Mahan. Bueno, esto vayamos ya acercándonos
a la actualidad, vamos a ir al siglo XX, donde efectivamente se está produciendo se produce un cambio muy importante después de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría. Estados Unidos pasa a ser la potencia dominante, como ustedes saben, y esto en general podemos decir que, y ya nos estamos acercando a nuestros días, complica un poco más nuestra situación regional, porque, como dije antes, para Estados Unidos nuestra región es fundamental, es parte central de su estrategia, y todo lo que suceda en ella depende su futuro. A partir de la Guerra Fría o de la Segunda Guerra Mundial, el control de nuestro territorio, de nuestros recursos naturales, de los alimentos, de los minerales, etcétera, se hace a través de varias, varias estrategias. Una de ellas son los golpes militares, son las dictaduras militares. Fíjense ustedes que mientras para el resto del mundo proclamaba el mundo libre, acá en América Latina lo único que teníamos eran dictaduras militares apoyadas por Estados Unidos. Era la manera de controlar, con la excusa de que no ganara el comunismo, etcétera, era la manera de controlar a nuestro territorio, que no hubiera independencia, que no hubiera soberanía. Esa es la gran estrategia norteamericana, que nunca podamos tener soberanía o independizarnos, porque de esa manera sienten que pueden mantener el control hegemónico sobre el globo. Y en este momento, como estamos viendo en esta lámina, estamos en un momento de transición hegemónica. Creemos que podemos estar, algunos autores hablan ya de un desplazamiento de la gravitación política, económica y cultural de Occidente a Oriente, o sea, del noratlántico, deja ya de ser preeminente Estados Unidos y Europa, el noratlántico al Pacífico. Y esto obviamente tiene que ver con la gran preeminencia que tiene China hoy día. China, sabemos que disputa a Estados Unidos en casi todos los terrenos. Por supuesto, a nivel militar podemos casi asegurar que Estados Unidos sigue siendo la gran potencia y no hay ningún otro país que pueda acercarse siquiera en su poder militar, pero también sabemos que China y Rusia están haciendo muchos acuerdos militares, sabemos cosas que realmente son sorprendentes, por ejemplo, que Rusia está haciendo algo que jamás había hecho en la historia, y es no solo venderle armamento sofisticadísimo, Rusia tiene una de las industrias militares más sofisticadas de la Tierra, no solo le vende ese armamento a China, sino que le vende la tecnología, algo que es muy difícil que un país haga, vender la tecnología a otro país, porque si le vende la tecnología a otro país, prácticamente se está quedando desnudo. Bueno, en este momento Rusia está vendiendo tecnología a China. Entonces, hoy Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso a nivel militar. No lo sabemos dentro de unos años o décadas. Hoy la carrera, podríamos decir que no pasa por la carrera armamentista, sino por la carrera del conocimiento. Y a este punto es fundamental. China va ganando la carrera del conocimiento. La famosa pelea de los 5G, de Huawei, de la guerra comercial, es eso, es cuánto China está aventajando a Estados Unidos en esa carrera tecnológica y de inteligencia artificial, y cuánto Estados Unidos está intentando frenar, desplazar e impedir que China llegue con ese conocimiento que ya tiene al resto del mundo. Entonces estamos viendo que hay una disputa, obviamente no podemos ni tener idea de cómo va a terminar, pero lo más interesante de esto es que en nuestro caso uno de los aspectos de mala suerte que tenemos es que nuestra región es fundamental para la potencia declinante. Es decir, la potencia declinante, que es Estados Unidos, necesita
mantener nuestra situación de control absoluto. Y acá entonces quiero ya ir a lo que sería nuestro momento actual. Nosotros, en el anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, creo que con una visión estratégica fundamental, que vio toda esta situación que yo estoy tratando de explicar, decidió que la provincia de Tierra del Fuego era más amplia, es la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con capital en Ushuaia. Se presentó en Naciones Unidas, ante la Convención de las Naciones Unidas por los Derechos del Mar, pruebas de que por las características geográficas que tiene nuestro país y nuestro mar continental, la plataforma continental, lejos de llegar a las 200 millas, tenía que llegar hasta las 350 millas. Esto fue muy analizado, creo, no recuerdo a qué año se presentó, creo que en el 2009, pero bueno, la resolución salió en el año 2000, efectivamente se llegó a la conclusión de que la plataforma continental argentina llega de hecho hasta las 350 millas respecto de la costa, es decir, la planicie patagónica se continúa por debajo del océano Atlántico, el Atlántico Sur. Es decir, que bueno, esto significa muchas cosas. Primero, como ya van a ver en un mapa que tengo más adelante, la duplicación prácticamente de nuestro territorio. A ver, voy a tratar de buscarlo. Acá se ve bien. Se ve bien cómo prácticamente se duplica el territorio en 1.700.000 kilómetros cuadrados con esta nueva resolución, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las islas? Ahí en ese mapa se ven, y se ven muy claramente 4 elementos, quiero yo subrayar. El primero es la proyección de poder en 3 continentes. Ahí se ve muy, muy claramente cómo las Islas Malvinas, que están casi abrazadas, ¿no?, por la parte final del continente americano, desde allí tienen 3 continentes: América del Sur, por supuesto, o casi toda América, según la cantidad de armamento que se use y de radares, etc. África, es clarísimo la posibilidad que desde las Islas Malvinas hay para controlar África, y la Antártida, que es lo que se está viendo abajo, que es el continente blanco, uno de los continentes inexplorados o con exploración científica, y que justamente es una de las ambiciones de este siglo XXI. El segundo punto fundamental tiene que ver con el dominio de los océanos y vías comerciales. Lo mismo, ahí tracé, en esta lámina, tracé una línea punteada para que viéramos esto de el dominio de los océanos y vías comerciales. Primero, hablar de los océanos. Son el 100% de las especies vivas del planeta, el 90% de las especies vivas del planeta viven en el océano, viven en el agua. Los océanos regulan la biosfera, es decir, el clima, la salud. No podríamos, los bosques, no podríamos vivir si no fuera por la existencia de los océanos. El 90% del comercio internacional se transporta por mar. 90% del comercio internacional. Por ejemplo, en el Atlántico Sur pasa el 80% del petróleo que va a Europa Occidental. Ven ustedes ahí, imaginen más o menos un poquito más arriba donde está la flecha punteada, es donde salen los grandes barcos petroleros.
y obviamente que el Atlántico es la forma más práctica de llevar a Europa. El 40% de las importaciones a Estados Unidos también va por ahí, por el Atlántico Sur. Alimentos. Entonces, Pacífico, que como les comenté antes, es probablemente el que se convierta en el siglo XXI el océano más importante por está teniendo China. Desde las Islas Malvinas se domina el océano Atlántico, el Atlántico Sur sobre todo. Desde las Islas Malvinas se domina el océano Índico, que es a donde termina la línea punteada, y eso que están viendo ustedes en el territorio de Asia, unas trazas color rojo y unas trazas color azul, es lo que se conoce como la nueva ruta de la seda. China ha proyectado, entre otras cosas interesantísimas, unos proyectos de infraestructura fabuloso de trenes, sobre todo trenes, puentes, túneles. Para la ciudad de China, ven ustedes la roja, las líneas rojas son la ruta de la seda terrestre. Desde las principales ciudades chinas, atravesar hasta Europa. Llegan a España, llega a Holanda, llegan a Alemania. A su vez, todo ese largo camino de vías férreas, desarrollando distintas ciudades a su paso. Y las líneas azules es lo que se llama la ruta de la seda marítima, porque, entre otras cosas, Estados Unidos bloquea, por supuesto, todo intento de las rutas comerciales, no solo para que China no pueda vender sus productos, sino para que tampoco se pueda abastecer de productos. Entonces, este proyecto chino, que tiene también un nombre en inglés, que es One Belt, One Road, o en las siglas OBOR, O-B-O-R, que quiere decir una cinta, una ruta. Bueno, este proyecto, fíjense ustedes que el día de mañana, si hay una intención de perjudicar este proyecto chino, de trabarlo, de obstaculizarlo, las Islas Malvinas es un lugar de privilegio para acceder a ese lugar de posible combate en el futuro. Por eso, desde las Islas Malvinas, y eso ahí explica esa obsesión del Reino Unido y de Estados Unidos por mantener las islas, la posesión de las islas, no es una obsesión, es un acto de inteligencia, porque lo necesitan para poder dominar no solo los océanos, sino las vías. El tercer punto fundamental, entonces vemos, desde las islas dominamos 3 continentes, desde las islas dominamos los océanos y la futura ruta de la seda. Las islas tenemos recursos naturales, grandes riquezas minerales, reservas probadas de crudo que, por supuesto, los británicos están explotando, alimentos, como yo les comentaba antes, recursos hipícolas, algas, el krill, que es proteína animal, bueno, ni hablar, las riquezas minerales o los nódulos polimetálicos, que son concentraciones de minerales que están apoyadas o debajo del lecho marino, también hay en la zona de Santa Cruz, y es, entre otros, son, ¿cómo decir?, fundiciones, están fundidos, magnesio, cobre, níquel y cobalto, y por esto se lo conoce como nódulos polimetálicos. Entonces, el cuarto punto de gran importancia vinculado con las islas es el acceso a la Antártida. Porque también la Antártida, de alguna manera, podría llegar a ser
un foco de conflictividad. La Antártida, nosotros desde 1904 que tenemos en la Antártida una base científica. Esto nos da cierto, digamos, cierta presencia, cierta palabra en todo lo que tenga que ver con esto. 460.000 kilómetros cuadrados, de los cuales son más o menos, un poquito menos de 1 millón son terrestres y más o menos 400, casi medio millón de plataforma de hielo. Y como les decía, nuestro país fue el primero en instalar ahí una base permanente, ¿no? Entonces, esto hizo que fuéramos signatarios del Tratado Antártico y que la sede permanente de la Secretaría del Tratado Antártico está acá en Argentina, a pesar de la oposición británica. El tratado, que es del año 61, va a vencer en el 41. Y en aquel momento, en el año 61, un año en plena Guerra Fría, recordemos que en el año 62 fue el famoso crisis de los misiles, es decir, que el mundo en aquel momento estaba siempre al borde de la Tercera Guerra Mundial nuclear. Siempre se vivía al borde de la devastación, de que no se sabía cuántos misiles de la Unión Soviética y cuántos misiles de Estados Unidos iban a cruzarse. Siempre ese temor hizo que de alguna manera se tomara la Antártida como un resguardo de paz, una zona donde los signatarios, que creo que al principio fueron 28 naciones, de los cuales 22 tenían derecho a voto, entre ellos Argentina, preservaban una zona de paz. Esto va a ser revisado en el año 41 y es muy probable, estamos ahí al toque, ¿no? Faltan 20 años, es probable o hay temor de que esto ya sea una zona de disputa. De hecho, se sabe que, por ejemplo, hay China, además de, por supuesto, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, bases científicas, o sea que puede haber realmente una situación compleja, sumado a que esta zona, que también la disputamos con el Reino Unido, y en una parte con Chile. Es uno de los pocos espacios globales no controlado por ningún Estado, tiene el 70% del agua potable del planeta. Bueno, entonces, para finalizar ya, el objetivo mío era tener en cuenta, en primer lugar, la importancia de Malvinas, de esta permanente mala intención de hacer creer que nuestras Islas Malvinas no tienen valor, que quedan, que no sirven, que para qué las van a hacer si están deshabitadas, prácticamente no tienen ningún tipo de riqueza. Bueno, esto en primer lugar, erradicar esa idea, por el contrario, mostrar la importancia geoestratégica que esto tiene, y por qué razón es tan difícil para nosotros lograr que el Reino Unido, con la alianza de Estados Unidos, pueda dejarnos avanzar en la reivindicación y en el diálogo que nosotros pedimos en Naciones Unidas. Estados Unidos sabemos que es un aliado permanente del Reino Unido, sabemos que Estados Unidos necesita de las islas por las mismas razones que yo les estuve contando, o sea, ser un obstaculizador. Durante el principio del siglo XXI, con los países, con los gobiernos progresistas, vimos un avance enorme en la reivindicación de las islas.
hubo muy importante reunión de UNASUR en Bariloche, donde se debatía justamente la presencia del Pentágono, había que instalarse en Colombia. Se firmó que esta es una zona de paz, una zona libre, que haya armas nucleares en las Malvinas, y en este sentido hubo muchos documentos de enorme importancia que sustentan esto. Esa es la base que nosotros tenemos que seguir reivindicando. En este momento, bueno, está como, ¿cómo podríamos decirlo? En poca sintonía con el resto de los países vecinos. Creo que hay que, en mi opinión, subrayar dos cosas o pelear por dos cosas. Una tiene que ver con esto que pasó de alguna manera hoy en la reunión de Mercosur, que el tema Malvinas puede ser un tema que se sobrepone a todo lo demás, es decir, más allá de si estamos de acuerdo o no con un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, más allá si estamos de acuerdo o no con que Venezuela sea parte o no sea parte del Mercosur, más allá de cada uno de los puntos que pueden tener disidencias entre nosotros, entre los integrantes del Mercosur y de la CELAC, hay que reivindicar el tema Malvinas como un tema en común, como un tema que podemos coincidir todos. Eso creo que hay que trabajar mucho en eso. Y el otro tema, ya a nivel, digamos, de bueno, reivindicar aquellas situaciones políticas que pueden ir sucediendo de ahora en adelante para que nuestro gobierno y nuestro país no esté tan solo. Concretamente, quiero hablar de Bolivia. Bolivia va a tener elecciones este año. Yo pienso que van a ser elecciones muy boicoteadas, porque se sabe que por ahora, si hay elecciones presidenciales, gana el MAS, es decir, gana el movimiento al socialismo, es decir, gana el partido del presidente Evo Morales. Y como dijo Lula una vez en relación a lo que pasaba en Brasil, Haddad dijo, estos de la derecha brasileña y del norte no hicieron esta ilegalidad de echarla a Dilma ilegalmente de la presidencia. No me metieron preso a mí para después ir y cederle el gobierno a Fernando Haddad. Es decir, si hicieron todas estas, no sea presidente. Yo creo que el marco de Bolivia va a ser ese, lo cual no quiere decir que necesariamente termine así. Creo que nosotros, desde la Argentina, como militantes, como defensores, mucha fuerza y trabajar mucho para instalar el tema de lo que está pasando en Bolivia. Yo que hago política internacional, me apena saber que en el mundo prácticamente el tema no se conoce. Venezuela se habla mucho, se habla bien, se habla mal, hay diputados de la Unión Europea que digamos que están a favor de Maduro, incluso el gobierno de España, otros que no. El tema se conoce, se debate, sale. El tema de Bolivia está totalmente sepultado y yo creo que eso es un error. Creo que hay que difundirlo. Desde acá tenemos que hacer lo posible por, no sé, firmar documentos, por hacer todo tipo de apoyo, primero para que sucedan las elecciones, segundo para que sucedan en forma democrática, que se permitan que haya veedores internacionales, que la prensa esté ahí presente, y tercero, para que se conozca en el resto del mundo qué es lo que está pasando en Bolivia. Si Bolivia llega a poder recuperar, como nosotros pudimos recuperar un gobierno popular y nacional, bueno, ya Argentina no va a estar tan sola, ya Chile
no va a estar tan solo, Chile hay mucha voluntad de cambio por parte de la sociedad, ya Ecuador no va a estar tan solo porque también hay mucha voluntad de cambio de la sociedad en Ecuador, entonces ya podemos estar pensando en otra región, en otro momento, y para nuestras Malvinas y para nosotros mismos también contar con un sostén que nos permita otra vez pensar en nosotros mismos, pensar en nuestra soberanía y pensar en un futuro mejor.